Bienvenidos nuevamente a su canal Seguridad Vial para Todos. Les habla Luis Alberto Palacio Castaño y hoy vamos a tocar otro tema muy interesante relacionado con el tránsito. Hoy vamos a tocar el tema de la RTM-EC. Cuando hablamos de RTM estamos hablando de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Este documento lo encontramos en el título 2, capítulo 7, artículos del 50 al 54 de la Ley 769 del año 2002. Para poder dar inicio y explicar un poco mejor cuál fue la evolución normativa en Colombia, tenemos que dirigirnos a la normatividad internacional relacionada con la revisión periódica de los vehículos. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, más precisamente en la década del año 50, posguerra, Segunda Guerra Mundial, Europa empieza a nuevamente reactivar su economía. Y uno de los sectores que se reactiva es el sector automotriz. Es allí donde los países europeos ven la necesidad de estandarizar todas las medidas y todos los acuerdos sobre seguridad en vehículos. Todos los productores de vehículos en Europa, Inglaterra, Francia, Italia, ven esa necesidad de integrar toda la normativa relacionada con la producción de vehículos y la seguridad pasiva y activa de los mismos. Es así como en el año 1958, 29 países europeos se reúnen y crean lo que se denomina el Foro Mundial 29, por sus siglas en inglés WP29, Foro Mundial para estandarizar toda la regulación relacionada con los vehículos automotores. Reitero, todo lo que es la seguridad activa y pasiva de los vehículos. Es de aclarar que Estados Unidos de Norteamérica, como gran país productor de vehículos, y que también tenía igualmente un liderazgo en la industria automotriz, se aparta de este Foro Mundial 29 argumentando que todos sus estados tienen una regulación federal en cuanto a la regulación normativa, que en algunas cosas difería y en otras cosas era similares. Entonces, una de las primeras situaciones que encontramos es que Estados Unidos se aparta de este primer Foro Mundial. ¿Y por qué tenemos que hablar de este primer foro mundial? Porque el foro mundial, o sea, lo que llamamos WP29, tiene tres acuerdos demasiado importantes. El primer acuerdo data del año 1958, que fue la primera reunión, otra reunión que se hizo en el año 1998 y una que se hizo en el año 1997. Las reuniones del 1958 y la de 1998 estandarizó medidas de protección y seguridad en los vehículos, ¿ya? Sobre luces, sobre cinturones de seguridad, sobre parachoques, sobre motor, sobre emisiones contaminantes en general. Pero en el año 1997 se estandariza por la WP19 lo que es la revisión periódica de los vehículos, siendo Alemania el primer país que empezó a realizar las revisiones periódicas obligatorias a los vehículos automotores que circulaban en dicho país. Entonces, es de suma importancia recordar que a nivel mundial los precursores de la revisión periódica de los vehículos automotores fue la Comunidad Europea con la WP29 o Foro Mundial 29, que surge después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En Colombia, vamos a hablar de la normatividad en Colombia relacionada con la revisión vehicular. La primera revisión vehicular de que se tenga conocimiento en Colombia data del decreto 1344 del año 1970, en el cual se determinaba que si un vehículo iba a ser matriculado, ¿cierto?, registrado por primera vez, requería un peritaje donde se establecieran las condiciones de seguridad y de aseo. Eso fue lo primero que se estableció en Colombia. Posteriormente, en el año 1990, el decreto 1809, que modificó el 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito, estableció nuevamente la revisión técnico-mecánica. Lo denominó certificado de movilización. En el año 1990 se presentó una modificación, reitero, perdona ahí
redundancia, se presenta una modificación al decreto 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito, y este decreto 1809, en el tema de las definiciones, nos adiciona dos definiciones nuevas, que son certificado de movilización y centro de diagnóstico. Esos son dos términos que ingresan al artículo de definiciones y que tiene que ver con la revisión técnico-mecánica del vehículo. Posteriormente, se reglamentó la revisión técnico-mecánica del vehículo, el tema del certificado de movilización, en el Acuerdo 051 del año 1993. El Acuerdo 051 del año 1993 estableció una serie de condiciones para trámites y entre ellos estableció lo del certificado de movilización. En el Acuerdo 051 del año 1993 los encontramos del artículo 140 al 147. Ahí encontramos todo lo relacionado con el certificado de movilización. ¿Listo? Posteriormente, en el año 1995, el gobierno nacional expidió el decreto 2150. El decreto 2150 del año 1995 es el que se denominó decreto antitrámites. Y el artículo 140, recuerdo más o menos, sí, el artículo 140 del decreto 2150, el artículo 140, eliminó de tajo la revisión técnico-mecánica o el certificado de movilización para los vehículos particulares, dejando única y exclusivamente esta obligación a los vehículos de servicio público. ¿Por qué en Colombia se eliminó la revisión técnico-mecánica o el certificado de movilización para los vehículos de servicio público? Debido a que el gobierno nacional realizó una serie de encuestas. Hay un portal de transparencia del gobierno nacional que se llama Urna de Cristal, Transparencia, y en esa urna de cristal el gobierno va evaluando cómo se está dando la corrupción y la eficiencia y la eficacia del Estado colombiano. En esa urna de cristal se preguntó que cuáles trámites eran más propicios a la corrupción o ineficientes. Y gran parte de la población colombiana habló de la revisión técnico-mecánica o del certificado de la revisión de los vehículos. Es allí donde el gobierno nacional, ante el clamor popular, y vuelvo y reitero, en el artículo 140 del decreto 2150, mal denominado antitrámites, se acaba de tajo con la revisión técnico-mecánica para los vehículos particulares. Esto, la cronología que llevamos al respecto. Más adelante, el Código Nacional de Tránsito en el año 2002, o sea, 7 años después de que se acaba por el decreto antitrámites la revisión técnico-mecánica para vehículos particulares, el Código Nacional de Tránsito en sus artículos 50, 51, 52 y 53 nuevamente reactiva la obligatoriedad de que todas las personas o todos los propietarios, tenedores, tengamos un certificado de movilización a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Entonces, posterior a ello, a la expedición de la Ley 769, el Ministerio de Transporte emite la resolución 3500 del año 2005, 3 años posteriores a la promulgación del Código Nacional de Tránsito. Resolución 3500 del año 2005. En esta resolución 3500 del año 2005, el gobierno nacional reglamenta la constitución y funcionamiento de los centros de diagnóstico automotor e igualmente establece unas fechas y unos plazos que van del año 2006 al 2008, donde todos los vehículos particulares, atendiendo unas fechas, debían iniciar nuevamente el tema de la revisión técnico-mecánica. Listo, unos plazos. Esos plazos estuvieron establecidos por el último dígito de la placa en vehículos particulares y por el primer dígito de la placa en vehículos tipo motocicleta. Entonces, reitero, resolución 3500 del año 2005 nuevamente reglamenta en Colombia la expedición de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para los vehículos de servicio público. Muy bien. ¿Qué sucede posteriormente? Cuando sale la Ley 769 del año 2002, frente a la vigencia de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, estableció que era un año
la vigencia 1 año para vehículos de servicio público y 2 años para vehículos de servicio particular. Así salió originalmente el texto de la ley 769. La ley 1383 del año 2010 nos coloca la vigencia de 2 años, tanto para vehículos de servicio público como para vehículos de servicio particular. Y posteriormente el decreto 019, otro decreto antitrámites, en su artículo 202 del decreto 019, me modifica nuevamente la vigencia de la revisión técnico-mecánica, extendiéndose 2 años para vehículos públicos y motocicletas y de 6 años para vehículos de servicio particular. ¿Desde cuándo empiezan a contar los 6 o los 2 años? Los 2 años para público y motocicletas y los 6 años para vehículos particulares. A partir de la fecha de matrícula de vehículo, del registro, no del modelo. Hay que hacer esta claridad porque muchas personas se confían y cuentan los 6 años a partir del modelo. Un vehículo es registrado en el segundo semestre del año 2015 y aparece como modelo 2016. Entonces, la revisión técnico-mecánica le corresponde a ese vehículo particular en el segundo semestre del año 2021 y no en el año 2022, para que la gente tenga muy claro esto, porque es uno de los errores en los que incurre más comúnmente las personas. Entonces ya tenemos claro la normatividad o la vigencia de la revisión técnico-mecánica en Colombia y su variación. Y recordemos, un texto inicial en la ley 769, otro texto en la ley 1383 y por último otro texto con el decreto 019 del año 2012. En el año 2013, el gobierno nacional modifica la resolución 3500 del 2005 y expide la resolución 3768. Esta resolución 3768 es la que deroga la resolución 3500 y vuelve y nos habla del funcionamiento, la constitución y la habilitación de los centros de diagnóstico automotor. ¿Sí? Y clasifica los centros de diagnóstico automotor en 4 tipos. Los centros de diagnóstico automotor tipo A, que son los que realizan la inspección técnico-mecánica única y exclusivamente a las motocicletas. Los centros de diagnóstico automotor tipo B para vehículos livianos entendiéndose en vehículos de 3.5 toneladas hacia abajo, inferiores a 3.5 toneladas. Los centros de diagnóstico automotor tipo o clase C para vehículos pesados, o sea de 3.5 toneladas hacia adelante. Y los centros de diagnóstico automotor clase D, que son los mixtos, que pueden prestar el servicio a livianos, pesados y adicionalmente a las motocicletas. Muy bien, entonces ya tenemos claro o ya nos encasillamos en la normatividad vigente que tiene la revisión técnico-mecánica y de gases. Es importante también aclarar que en el año 2011, la resolución 5111 estableció el formato del documento de la revisión técnico-mecánica, que es el que tenemos en la actualidad. El que tenemos en la actualidad fue establecido por la resolución 5111 del año, reitero, 2011. Muy bien. ¿Qué debemos de tener claro cuando vamos a realizar nuestra revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes? Primero, debemos de tener claro que el vehículo hay que presentarlo completamente vacío. Quiere decir esto sin ninguna carga, cuando son vehículos de carga, vacío completamente. Que el vehículo debe presentarse con la presión de inflado adecuado según lo que establezca el fabricante de la llanta o con lo que establezca el fabricante del vehículo. ¿Por qué hay que presentar el vehículo con las llantas con la presión de inflado adecuada? Porque si la presentamos con una presión de inflado inadecuado, esto nos puede variar los resultados en la efectividad del frenado o en el tema de lo que es la alineación y la dirección, ¿ya? Entonces, muy importante el inflado de las llantas, presentarlo completamente vacío. Si tenemos taparrines, estos taparrines o las tapas de los rines hay que retirarlos y presentarlos sin esos elementos. ¿Qué documentos debo de presentar para la revisión técnico-mecánica
y emisiones contaminantes. Debo presentar mi seguro obligatorio vigente y debo de presentar la licencia de tránsito del vehículo, o sea, lo que todos conocemos comúnmente como la matrícula. Muy bien. ¿Qué o con base a qué norma el Centro de Diagnóstico Automotor va a realizar la inspección? En Colombia tenemos una norma técnica colombiana, la norma técnica colombiana 5375. Haciendo claridad que las normas técnicas no son de obligatorio cumplimiento, excepto cuando la ley lo determina. Entonces, la resolución 3768 establece que se deben guiar todos los centros de diagnóstico automotor por la resolución por la norma técnica 5375, que ya va en su tercera versión. Muy bien. En esta norma técnica colombiana 5375, establece lo siguiente: que cuando se realiza la inspección técnica del vehículo podríamos encontrar fallas clase o tipo A y fallas tipo B. Las fallas tipo A son las que generan un riesgo inminente a la seguridad vehicular, tanto y para los usuarios de la vía. Un riesgo tipo A es un riesgo inminente. Un riesgo tipo B es un riesgo potencial, que a la larga podría desencadenar en una situación riesgosa o propensa a generar peligro a los usuarios de la vía. Entonces, cuando un vehículo, sea motocicleta, un vehículo tipo carro, camión de servicio público, presenta una sola falla tipo A, el vehículo inmediatamente será rechazado y el conductor, propietario o tenedor deberá presentar el vehículo 15 días calendarios posteriores. A los 15 días deberá presentarlo al mismo CDA, y este CDA no podrá realizar un cobro adicional por esta segunda revisión. ¿Ya? Las faltas o fallas tipo B, las fallas tipo B se toleran, ojo, 10 para vehículos particulares, hasta 10 fallas tipo B, 7 para motocarros, 5 para motocicleta y para vehículos de enseñanza. Reitero, se toleran hasta 10 fallas tipo B en vehículos particulares, 7 en motocarros y 5 en vehículos tipo motocicleta y vehículos de enseñanza. Alberto, un ejemplo muy sencillo. Voy a colocarlo con un vehículo automotor. Imaginémonos que la tapa hay un inadecuado ajuste de la tapa del motor, del capó del motor. Eso sería una falla tipo A, porque es un riesgo inminente debido a que la tapa del motor podría levantarse y obstaculizar el campo visual del conductor. Diferente situación sería en el evento en que haya un cierre inadecuado de la tapa del baúl. Ese sería una falla tipo B. ¿Queda claro? Falla tipo A, el cierre inadecuado de la tapa del motor. Falla tipo B, cierre inadecuado de la tapa del baúl o maleta, como lo denominamos comúnmente en Colombia. Si hay un goteo esporádico, no continuo, de aceite en el motor, eso sería una falla tipo B. Pero si el goteo es continuo, sería una falla tipo A. La corrosión, por ejemplo, en una motocicleta, si el chasis presenta corrosión, sería una falla tipo A. En un vehículo automotor sería una falla tipo B si la corrosión se da en alguna parte del vehículo. Entonces, ya teniendo claro que son fallas tipo A y tipo B, entonces esto es lo que se va a evaluar y es la sumatoria que se va a dar. Perfecto. Muy bien. Recordando y reiterando que si el vehículo no es rechazado por una falla tipo A, podrá volver a presentarlo el propietario, conductor o tenedor del mismo en los 15 días calendarios siguientes sin presentarlo, sin tener que cancelar dinero o un valor adicional. Bueno, algo muy importante. ¿Qué vehículos no deben presentar la revisión técnico-mecánica en Colombia? En Colombia están, se exceptúan mejor de presentar la revisión técnico-mecánica
Los vehículos, ojo, agrícolas, industriales, montacargas, maquinaria de construcción, agrícola y de construcción. Ojo, los vehículos que ingresen al país por un tiempo inferior a 3 meses. Si un vehículo ingresa al país por un término inferior de 3 meses, no requerirá, si un vehículo venezolano, ecuatoriano, peruano, ingresa al país y su periodo de permanencia va a ser inferior a 3 meses, estos vehículos no requerirán la revisión técnico-mecánica. Igualmente, se exceptúan los vehículos antiguos, entendiéndose por vehículos antiguos aquellos que han cumplido ya 35 años y mantienen sus condiciones de originalidad, ¿sí? Los vehículos clásicos también están eximidos de presentar la revisión técnico-mecánica, que son los vehículos con una edad superior a 50 años y que igualmente mantienen las condiciones de seguridad, sus condiciones técnicas y de originalidad, ¿sí? Estos vehículos antiguos y los vehículos clásicos igualmente también se exceptúan de que realicen la revisión técnico-mecánica en Colombia. Muy bien. Ya teniendo claro esto, habiéndose surtido toda la revisión y no presentando ningún inconveniente, al vehículo se les pedirá una revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes que tendrá una vigencia, como ya lo dijimos, para vehículos de servicio público y motocicletas de 2 años y para vehículos particulares de 6 años. Bueno, me devuelvo un poquitico porque para la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se tienen en cuenta ciertas resoluciones del Ministerio de Transporte, que son la resolución 19.200, que tiene que ver con los cinturones de seguridad, la resolución 5666, que es para los vehículos de servicio público y que tiene que ver con la salida de emergencia. Bueno, aquí es importante recordar algo y recalcar algo. Las salidas de emergencia tienen que estar plenamente identificadas, tiene que estar ahí el letrerito que diga salida de emergencia. Si ese letrerito de salida de emergencia no se encuentra presente, sería una falla tipo A, o sea que el vehículo no pasaría la revisión técnico-mecánica y sería rechazado de inmediato. Al igual que el aviso del centro de llamadas para cuando un vehículo esté excediendo la velocidad. Recordemos que los vehículos intermunicipales, especiales y escolares tienen un dispositivo de control de velocidad que debe ser visible a los ocupantes, a los pasajeros, y debe haber un teléfono en el evento de que estos vehículos sobrepasen la velocidad máxima permitida de 80 km por hora en carretera. Si ese teléfono no se encuentra, también se determinará como una falla tipo A. Listo, entonces importantísimo que tengamos en cuenta eso. Si yo como conductor no cuento con la revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes o la he dejado vencer, ¿cierto? El Código Nacional de Tránsito en su artículo 131, literal C, numeral 15, establece una sanción de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, que son aproximadamente 438.901 pesos. Esa sería la sanción por tenerla. Aparte de ello, hay una sanción accesoria que consiste en la inmovilización del vehículo. Bueno, a manera de información, el Registro Único Nacional de Tránsito ha manifestado que existe en Colombia una alta evasión en el trámite de este documento. Estamos hablando que las motocicletas en este momento generan una evasión del 64% en la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Quiere decir que de cada 100 motocicletas que circulan en el país, 64 circulan sin la revisión técnico-mecánica. Los particulares están más o menos en el orden del 42% y los vehículos de servicio público en el orden del 22% de evasión. Los departamentos que más vehículos tienen matriculados en Colombia son Cundinamarca, Antioquia y Valle, y el Distrito Capital de Bogotá. Solamente el Distrito Capital de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y el Valle tienen un parque automotor registrado de aproximadamente 7.700.000 vehículos.
y de ellos el 50% registra una evasión de la revisión técnico-mecánica y emisión contaminantes. ¿Por qué es importante tener este documento al día? Es importantísimo tener este documento al día porque es el que garantiza las condiciones técnico-mecánicas de frenos, de suspensión, de dirección, de emisiones contaminantes. Entonces es supremamente importante que todos los colombianos asumamos con responsabilidad esta obligación que tenemos de tramitar o realizar la respectiva revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Por último, quiero comentarles que el año pasado, más precisamente el 22 de noviembre del año 2019, en Colombia se expidió el Decreto Ley 2106. Decreto Ley 2106, nuevo estatuto o nueva norma, estatuto antitrámites también, así lo están llamando últimamente. Y en este decreto, en su artículo 111, manifiesta que contados 6 meses a partir de la fecha de expedición del decreto 2106, se expidió el 22 de noviembre, quiere decir que transcurridos 6 meses sería aproximadamente el 22 de mayo, en Colombia va a desaparecer el certificado o el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes. Este documento va a desaparecer físico, o sea que ya va a ser virtual. El ciudadano no tendrá que portar el documento y las autoridades de tránsito tendrán que validar o convalidar la vigencia por medio electrónico. O sea que el ciudadano no lo tiene que presentar, sino que serán las autoridades operativas de tránsito quien verificarán. Es sumamente importante esto para que todos los organismos de tránsito del país y todas las autoridades estemos preparados frente al cambio que se va a presentar frente a la exigencia de este documento en Colombia. Bueno, no siendo más, los dejo acá, recordándoles de antemano suscribirse al canal Seguridad Vial para Todos, donde constantemente montaremos información de actualidad e información tanto para conductores como para autoridades de tránsito, utilizando un lenguaje que sea asequible, entendible y que a todas las personas les quede clara la información. Muchas gracias por la atención y los espero en un próximo video.